solo para ubicarnos en toda la historia. Cuando Andy está hablando de esos hitos, bueno, el Charbel es el vocal de Subverter desde siempre, y el Alexandro era pues, bueno, falleció hace un par de años ya, ¿no? Wow, ya va a ser varios años. Y era, bueno, yo lo conocía por Arise y después por Sabatán, y no estoy segura si estuvo igual en Santicristo. Él creó Santicristo. Quería contar una anécdota, era del Andy, que justo me estaba acordando esta mañana, es que hay un video que no sé quién tendrá el video completo, pero es un documental sobre el thrash metal en La Paz. Y el video dice del 89, no estoy segura si será de específico, o sea, si será realmente de ese año. Y ahí está el Andy. Me hacía, lo veía, y desde la primera vez que lo he visto en ese video se parece pues al Dudley de los Misfits, pero sin corpse paint. Y la reportera, porque creo que era un video de algún canal, pareciera, porque tienen buenas cámaras, bueno, para esa época, ¿no? Pero el video está en YouTube y bueno, no está en muy buena calidad, entonces no se entiende muy bien, pero se lo ve ahí a Andy, y la reportera le pregunta a Andy, ¿qué es el thrash? ¿No? Y el Andy responde, es música nacida del punk y es joda y no drogas, así literal, ¿no? Entonces creo que es importante que esa constancia que siempre has tenido, Andy, desde el inicio. Obviamente detrás tuyo hay unos chicos que no parece que siguen esos principios y se le ve en el video, pero creo que la idea estaba ahí, y muchos como tú han estado desde esos inicios, ¿no? ¿Sabe qué es interesante? La diferencia entre lo que comenta el Andy y lo que puedo comentar yo. Si se dan cuenta, yo no he sido tan afecto, digamos, a los grupos o a formar esos grupos por la obvia diferencia. O sea, el Andy y todos los que han formado esos grupos tenían 18, 19 años y menos. Y yo entonces tenía 40 años. Y entonces para mí no entraba la idea de ser parte de un grupo, y además todavía me sentía un poco aislado de los grupos precisamente por eso. El hecho de haber recibido un puñete en un concierto under tenía nomás su razón de ser de alguna manera. Es que es lógico, es un movimiento juvenil 100%, y yo parecía un intruso metido en medio. Eso yo creo que es interesante. Los años... Pero, Dime, Cruz. No, era una duda que, bueno, también estaba compartiendo con los demás, y era, o sea, he leído una entrevista que te han hecho hace varios años igual, y es como precisamente lo que estás mencionando ahora. Es como que has tenido un lapso, un espacio, un break, una pausa, ¿no? Porque has empezado siendo rockero, o sea, tienes básicamente los mismos inicios que la mayoría de nosotros, ¿no? Creo que todos hemos tenido música clásica en algún momento de cuando éramos muy pequeños, y hemos ido avanzando, pero tú has estado en un espacio, digamos, porque obviamente tenías otras responsabilidades, obviamente, y todo eso, por lo que tú mismo dices, tu edad. Entonces, quizás sea buena oportunidad para que nos hables cuando vuelves ya, porque obviamente nos estás hablando, has ido a un concierto, te han pegado, digamos, me imagino que, no sé si ya era parte del mosh, bueno, decías que era como que te veían fuera de, pero conocías a alguien más, digamos, de tu tanda, si quieres, de tu generación, que también escuchaba metal, rock, pero que por X motivo no formaban parte del movimiento? No sé, lo que pasa es que los metaleros de los 80s desaparecieron. O sea, desaparecieron con el movimiento mainstream del heavy metal. O sea, eso es lo que según yo ha pasado. O sea, tenía no coetáneos, porque realmente yo he sido un poco siempre el más viejo, digamos, ¿no?
pero sí conocía a mucha gente que seguía el heavy metal y demás, pero que después desaparecieron. A fines de los 80 empezó a surgir esto del underground. A ver, en ese underground donde recibí el puñete era absolutamente un desconocido. O sea, yo estaba total y plenamente solo, parado al lado del escenario. No que yo recuerde, como menciona el Andy, no había mosh, por lo menos en esos conciertos a los que yo iba. Estoy hablando de la Juvenca en San Pedro. Yo era solo, pero absolutamente solo. Iba por la purísima curiosidad y porque me encantaba la idea. A finales de los 80 empezó el surgir del death metal, que creo que Subvertor, no sé si estoy equivocado, pero para mí Subvertor han sido los pioneros de aquello. Y el 90, frente al Hotel Milton, hubo un festival de death metal, el primer festival de death metal que se ha hecho en La Paz, y me hice llevar con mi esposa, y cuando me dejó en la puerta mi esposa me dijo: ¿te vas a quedar aquí? Y le dije, bueno, sí, porque, bueno, daba que pensar un poco, ¿no? Todas aquellas figuras negras en la puerta del local esperando que empiece el concierto. Perdón, Dieguito, has pedido la palabra. Bueno, sí, gracias, Cone. Si me permiten, voy a leer algo, ya que viene al caso, ¿ya? Y dice, Underground en Bolivia, y dice, pues sí, fue una muy grata sorpresa enterarnos de la realización del primer Festival de Música Boliviana Subterránea, 1995. Una satisfacción asistir al mismo el domingo 4 de junio pasado. Lo más importante, la música. El rock en sus corrientes más potentes y extremas, desde el punk pasando por el thrash, el hardcore, adentrándonos en el death metal. Debo confesar, dicen, ¿no? Que hay muchas etiquetas y subdivisiones estilísticas dentro del género, y de estas 4 formas que, entre otras, toma el rock. Sin embargo, los grupos participantes parecen considerar importante definir su estilo en doom, grind, gore, combinaciones como death doom, thrash doom, gore, etcétera, etcétera. Martes 27 de junio de 1995. ¿Te suena, Cone? No, la verdad, bueno, es un tema de memoria en todo caso, pero para mí el primer festival ha sido el del 90, te digo, ahí frente al Hotel Milton. Y puedo estar equivocado entre 90 y 91, pero 95 ya es un poco tarde para decir el primer festival. No creo que haya sido el primero, la verdad. Concuerdo completamente. Era un clickbait para que digan, oh, el primero. Es probable. Sí. Bueno, adelante. Por eso estamos aquí, ¿no? Para un cacho enfocarnos en lo que ha pasado. Dale, Cone, seguí. No, sí, lo lindo de esa época es cómo sin internet ni nada llegabas a comunicarte y te encontraban en la calle y te pasaban el flyer. Y después de aquel golpe, yo he recibido invitaciones a los conciertos siempre, o sea, como que ha sido mi entrada al bautizo. Mi bautizo, exactamente. He entrado al underground oficialmente con un puñete y eso ha sido realmente interesante. Y el tema de los flyers y de los fanzines y esas cosas, para mí es tan importante y fundamental. Es tan difícil hacer un fanzine, es tan difícil mantenerlo y sin embargo es una parte de esta cultura que tenemos que
cuidar, que tenemos que apoyar y que tenemos que favorecer. Y esa época ha sido realmente muy prolífica en estas cosas, desde que el Charbel empezó con Rabia Crónica hasta todo lo que se ha ido produciendo después. Hay fanzines de mucha calidad y todavía se siguen produciendo. Estoy realmente impresionado de que todavía se mantengan aquellas cosas, ¿no? Pero principios de los 90 ha sido muy, muy importante para el underground. Todavía las condiciones técnicas eran malas, todavía, pero nunca se ha perdido las ganas, la voluntad, el deseo de mostrar ese arte tan interesante. Cone, hablando de arte, pues, quería que cuentes, si puedes, cómo nace la idea de que diseñes el logo de Metamorfosis, ¿no? Así es lo primero que se me viene a la mente, porque bueno, y eso ha sido el 86, creo, cuando sacó el 85. Claro, tenemos el 86, y quizás igual para que los que nos escuchan, o sea, puede ser que hayas estado un poco alejado, pero estabas, o sea, alejado físicamente, ¿no? Pero seguías aportando de diferente forma. Entonces ahí está tu aporte, el logo de Metamorfosis. Y bueno, Metamorfosis ahora ha tenido un resurgimiento, creo, porque mucha gente la considera, o sea, una de las bandas pioneras y de culto en el metal boliviano. Sí, seguro. A ver, primero, lo de Metamorfosis tiene su larguísima historia, que empieza cuando yo estaba en la universidad, porque ahí tuve un amigo, íntimo amigo, Juan Carlos Torres, que es el padre de Mauricio Torres, el cantante de Metamorfosis. Y, ¿cómo te digo? De alguna manera, Mauricio obtuvo el permiso de seguir cantando porque yo le insistí a su padre, porque su padre no quería que se dedicara a la música de alguna forma. Y desde entonces mi amistad con Mauricio es tremendamente fuerte, y cuando formó Metamorfosis, él me pidió que hiciéramos el logo. De ahí surgió, simplemente es un tema de una amistad muy, muy profunda y de una confianza de parte del Mauricio de pedirme el que haga el logo. De ahí surgió la idea básicamente. Ahora Metamorfosis está resurgiendo, digamos, porque el Mauricio se está moviendo mucho en eso. No solamente he hecho el logo de Metamorfosis, que es el único que ha tenido éxito, digamos, hice un logo para Neoteofascist, he hecho un logo, el logo de la Som Shop era también dibujo mío, he hecho otros logos, pero que se han perdido en el tiempo, de alguna forma. Hay que subirlos, con. Están en la nube, están por ahí. Nos vas a pasar, para si no. Qué maravilla, de verdad. Sí. No, ahí quería también acotar algo, y quizás, no sé, ustedes pueden conocer, o quizás el Marcos, que tiene mucha relación con los músicos en Tarija o algo así. Es bien interesante cómo muchos músicos han empezado, digamos, siendo metaleros. Bueno, conocidos por ser metaleros, y está el caso del Grillo, digamos, ¿no? O sea, yo de verdad no sabía que Fox era la primera. Sabía que hacían thrash, que hacían covers de bandas thrashers así importantes de los Big Four y todo eso. Pero pues el Grillo ahora es así un wow, ¿no? Pero es más pop rock, digamos, ¿no? Y bueno, y era el de los Lucas, ¿no? Y el Mauricio, por otro lado, después se fue a su etapa reggae, ¿no? Porque era el de Lapsus. El de Lapsus, ¿no? Entonces sí han tenido, pues, o sea, se han ido a ese lado y después han sido re famosos por sus bandas, ¿no? Bueno, no sé qué estará haciendo el Mauricio, pero el Grillo es así nomás, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que son varios los casos de músicos que han hecho esa transición, esos cambios, para mantenerse también en eso que les apasiona, ¿no? El Mauricio tenía un programa en los 90, yo me acuerdo, debe haber sido 3, 4,
que se llamaba Super Video Hit. ¿Verdad? Y pasaban Sí. un montón de clasicones, ¿no? Y pasaban Maiden, pasaban Creator, pasaban Judas, ¿no? Pero Era bueno ese programa, pero es bien noventero, ¿no? a mí no me sorprende que pase eso con los músicos, o sea, son muchísimos los músicos que han empezado con el metal y después han ido por otros caminos. Es para Claro. mí algo absolutamente normal en los músicos y es bueno, es el artista que está buscando expresarse de alguna forma y hay tantos, empecemos, Mauricio es uno de ellos, el Grillo es otro, y afuera hay tantos como Juanes o ya no sé, o sea, me parece tan tremendamente normal y creo que nunca olvidan sus raíces, nunca. Yo he estado el 2019 en el Rock al Parque y estaba Juanes como uno de los invitados en el Rock al Parque porque eran los 25 años del festival y, y ha tocado covers de Metallica o sea, no van a olvidar nunca que han empezado con el metal, pero han seguido su camino porque son artistas. Creo que eso es absolutamente entendible y lógico, digamos, ¿no? Claro. O sea, es más bien un incentivo para aquellos que no sé, que, que quisieran serlo, pero que por algún motivo no lo son, digamos, o la mayoría que se dedica, tiene su profesión, digamos, paralelamente, y en realidad la música esta se queda como en un segundo plano, si quieres. Pues no sé qué, porque, mira, en el caso, por ejemplo, el Andy debe saber, ¿no? Así caso bien puntual bueno, del Grillo, yo no lo conocía al Grillo, yo lo conocía al Horacio, porque era del curso de mi hermano, del colegio. Y puta, de este changos, de los primeros que tenían vinilos puta, tenían una puta colección, tenían, la primera vez que vi Manowar, fue con ellos, tenían Judas, tenían Metallica, y creo que hasta el día de hoy siguen siendo fanáticos de Metallica. El Andy debe saber, tenían una colección bárbara. Y esas cosas no se pierden, pues, o sea, más allá de que toques, no sé, pues, las cosas que toque el Grillo ahorita, es muy difícil que haya perdido su amor por Metallica. Yo creo que sí. Otro de los... Hay varios ejemplos de eso, ¿saben? No sé si los han conocido los hermanos Medrano. Wilder, ¿no? Él, si no me equivoco, ambos son profesores de música, pero ellos han tocado cumbia, por ejemplo, ¿no? El Joselito Medrano, ¿no? Sí, El bajista que ha tocado hasta con los Carcas, si no me Eran de equivoco. Metamorfosis, pues. exacto. Era de Metamorfosis, después ¿Qué se ¿cómo se llama el llama? bajista el flaco, el de lentes, que ha El tocado en flaco de lente. Calamarca, en los Exacto, Carcas? ¿Ese es el exactamente. Medrano, no? No. ¿Qué se llama este? Él tocaba en Trueno Azul. Ese. Mm, es el primo de los hermanos que han hecho Trueno Azul, pues del que se murió también, ¿no ve? ¿No es Los Medrano también? Ibáñez. Ah, Es el primo de los Ibáñez. No me acuerdo, pero, o sea, realmente hay muchísimos, y aunque no crean, por ejemplo, yo recuerdo que había una banda que se llamaba OM, sí. y OM tocaba música como medio experimental, así, ¿no? Con cosas ¿Era el Gato folclóricas. Pinaya? Creo que sí. y, ¿Sabes? y entre ellos había muchos folcloristas que habían empezado con rock y con metal también. El Muchos de Diablo ellos, Vendrá, el tío de la mina, no sé qué se llamaba ese su disco, era bien jodido, que pasaban en la estéreo, en la contemporánea, ¿no? correcto. Pero también hacían como sus ritos, hacían los conciertos, ¿no? Había un concierto bien interesante que hicieron varias cosas raras ahí en la Casa de la Cultura. Eh, y en el mismo concierto creo que tocó Trueno Azul, no estoy, o Díez Irae, uno de ellos. Pero ese tipo de conciertos, habían también conciertos interesantes que eran bastante grandes, como festivales, como decía el Cone, en el cine Tesla, por ejemplo. Mm. Recuerdo que
la primera vez creo que tocaron aquí, y justo fue el Medrano y los chicos de su grupo tocaron Yngwie Malmsteen. O sea, llegaron a esos niveles de calidad los chicos. Una, era una, eran músicos de verdad, ¿no? Músicos muy, muy bien formados. Y son músicos muy bien formados. Pueden tocar lo que sea, no les pones una partitura delante y tocan. Entonces, realmente, en términos musicales, muchos se han formado así y muchos han seguido ese tren. Había intermedios, ¿tú te acuerdas, Andy? No sé si ustedes se acuerdan, tal vez a principios de los 90 había una banda medio gaucha que tocaban acá, no eran reconocidos, pero eran gauchos toditos. FM y Silvina, ¿no? Puta, toditos eran medio metaleros, igual, fanáticos de White Snake, toda esa onda, ¿no? Bueno, no sé si metaleros, pero tenían sus raíces nomás, toditos. Pero no sé si en el concierto que han venido los fabulosos Cadillac, hablando ya de un poco Noventas. esas cosas, eh, han tocado un cover de Dead Kennedys, de punk de los más puros. Mm, Alucinante, creo que yo era el único que saltaba ahí. En todo caso, sí habían cosas bien interesantes en punk también, y retomando un poco lo que decía Krups al principio, em, yo sí, de lo que, de lo que sé y de lo que puedo escuchar también, el punk original, hablo de Exploit, de ese tipo de Disturbed o de GBH, han sido influencias importantes en los grupos como Blitzkrieg, por ejemplo, ¿no? Que han sido influencia en Metallica. Entonces, el thrash metal sí creo que es influenciado por el punk real, no por The Clash, por ejemplo, que no tiene sentido, pero sí por los grupos punk, sobre todo Exploited. Aquí sí hubieron grupos de punk, secuencia progresiva, por ejemplo, ¿no? Que, que tocaba desde hace mucho tiempo atrás. Creo que son hasta mayores que yo, pero y tocaban en el alto muchas veces. Y son Autorep. autorep, No, sí. más changos son. No Pero, creas, Autorep son bastante viejos también. No, no, que los secuencia progresiva, digo. Ah, bueno, sí. Y las bueno, secuencias son mucho y en mayores. los noventas los 318, ¿no? Sí. Mm, Pero sí había un cierto underground en esa época, y en el alto había un pequeño underground de punk, por si, por si acaso, si alguna vez se interesan en eso, pero fue una influencia importante también eh, cuando vinieron, ¿no? Porque tocaban junto con eh, en los undergrounds, muchas veces tocaban punk también. En los de principios de los noventas, ¿no? 91, más o menos. Yo tengo, creo, ahora la impresión de que la escena bien fuerte está ahora de nuevo en el alto. O será porque solo me llega, la mayoría de los flyers son de los conciertos se hacen allí. Ahora, no sé. Yo quería Sí, es intervenir verdad. solamente para preguntarles eso a nuestros invitados. Claro. Exactamente eso que venías a mencionar, Cruz. ¿Qué piensan sobre el movimiento ahora? Sobre el que se sigue llamando under. ¿Existe este under ahora actualmente? ¿Cómo está la movida en Bolivia? ¿Cuál es digamos, si habría que ponerle la mano al pulso de lo que es el movimiento en Bolivia? ¿Cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado, si el internet ha ayudado o no, si ha sido beneficioso, si se organiza de la misma manera. ¿Qué piensan ustedes? Eso me interesa muchísimo. ¿O cuál sería el futuro que ustedes ven para la música que nos gusta tanto aquí en Bolivia? A ver, gracias por la pregunta. Estamos dando un salto, pero me parece importante. Tendríamos que hablar un poco del underground hasta antes de la pandemia y el underground después de la pandemia. Yo pienso que antes de la pandemia había
ha mejorado mucho el tema del underground, ha mejorado mucho la calidad y ha mejorado, no me refiero a la calidad de las bandas porque siempre hemos tenido mucha calidad en nuestras bandas, es verdad, me refiero a la calidad del festival o a la calidad del evento, el sonido y la organización. Siempre ha adolecido de una mala organización, la impuntualidad y todas aquellas cosas que hemos tratado de resolver y de demostrar su factibilidad en el Illimani, por lo menos. En el Illimani Metal se puede vanagloriar de tener una organización casi impecable y una calidad que hemos tratado de llevarla al mejor nivel. Que esas han sido, digamos, las dolencias del movimiento underground. Pues, sin embargo, todo eso antes de la pandemia estaba en una franca mejoría. Yo he asistido a muchísimos eventos underground donde he podido apreciar esto. Pero con la pandemia la cosa se vino de alguna manera abajo y ahora que está habiendo una apertura, están organizando muchos festivales y realmente parece ser que es más fácil hacerlo en el Alto que en La Paz. Y realmente se están organizando muchos conciertos y diría que festivales, porque siempre hay esa tendencia de hacer unos conciertos con 8 o 10 bandas y ahí es donde realmente yo pienso que pierden el control en la organización. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo están haciendo en el Alto, pero las bandas son de La Paz. Hay algunas bandas del Alto, pero las bandas son de La Paz. Yo creo que desde mi punto de vista como participante en la organización del Illimani Metal, realmente el metal en Bolivia tiene un muy alto nivel de calidad y deberíamos sentirnos orgullosos de eso. Hay bandas en todas partes del país que están demostrando que tienen no solamente calidad interpretativa y capacidad interpretativa, sino calidad de composición y demás. La pandemia ha ayudado de alguna forma a encerrar un poco a los músicos y darles tiempo y posibilidad de crear, y han surgido cosas increíbles en la pandemia como Pronexis, por ejemplo, que para mí es un ejemplo, es un proyecto personal de un músico como es Alvin, que ha compuesto un álbum entero y lo ha interpretado él y lo ha grabado, etcétera, etcétera, y de una calidad compositiva altísima que debería hacernos sentir orgullosos. O sea, en eso creo que nuestro movimiento está en muy buen nivel y eso debería alegrarnos muchísimo. Yo quisiera solamente aportar una pequeña cosa porque Cone realmente conoce muchísimo más sobre el metal actual. La colección que tiene de metal boliviano es una de las más envidiables, porque además tiene discos originales, CDs, etcétera, fuera de lo que hay en la colección propia del Illimani, ¿no? El Illimani Metal recibe una cantidad grande de solicitudes cada año y obviamente todo ese material está, digamos, es invaluable, ¿no? Es algo increíble comparando con 1989. Ahora es como otro mundo, es un mundo completamente diferente, ¿sí? La calidad de los videos que mandan, la calidad de la música que mandan, la calidad de las tapas, es decir, es increíble cómo el metal ha cambiado, ha mejorado en Bolivia. Más cosas de las que decía Cone sobre
la calidad de interpretación, etcétera, no podría decirlo así, pero sí, haciendo una analogía, los hiper humildes orígenes que teníamos en esa época, donde era casi imposible conseguir bajo, por ejemplo, ¿no? Para que pueda tocar en la casa de alguien, hasta llegar a que haya unas composiciones increíbles, que son increíblemente buenas, y tener esa posibilidad, por ejemplo, la que ha habido el año pasado con el Illimani, de tocar, de que haya un video que se haya grabado en el Nuna, si no me equivoco, no me acuerdo dónde fue, pero y que haya habido una muy buena audiencia, y los músicos eran increíbles. Pues la comparación hace que podamos estar muy orgullosos de la evolución que ha habido en la música en Bolivia, en La Paz en particular, ¿no? Y hay de todo Bolivia básicamente hemos visto música, ¿no? Tarija, creo que el Beni o Pando, creo que los únicos lugares donde no había llegado música, pero después hasta de Yayagua, si no me equivoco, había música. Gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Muchachos, todos. Gracias por lo de muchacho, el más feliz soy yo. Bueno, gracias Cone, gracias Andy por haber compartido su tiempo, su experiencia y con todos nosotros, con todos nuestros escuchas que van a estar felices de empaparse un poco más de lo que ha significado un poco los orígenes, los inicios de este movimiento, de esta nuestra escena, ¿no? No, gracias a ustedes, de verdad yo me siento feliz de poder conversar con ustedes. Yo siempre los he considerado el grupo más gourmet del metal, así que para mí es un verdadero gusto. Sí, no se hagan. Alguna vez me han invitado a escuchar música con ustedes y el caviar está más o menos al nivel de lo que escuchaban cuando uno come. Son unos gourmets, reconózcanlo, pero es hermoso porque se aprende un montón, y gracias a eso yo me animo a investigar más música, a conocer más música, y ustedes son en gran medida la fuente de esa búsqueda que tengo por escuchar más música. Yo nunca aprecié mucho el black metal, lo reconozco, no me gustaba, pero con ustedes he escuchado black metal aquella vez que me han invitado a una sesión tan, digamos, de élite, porque debemos reconocerla que así fue, y he aprendido a escuchar black metal por eso. Así que gracias por invitarme a esta cena gourmet de tan alto nivel. Qué exagerado. Pero gracias, Cone. Muchas gracias por todo tu experiencia y tu bueno, valiosos aportes. Igual la voz, Andy. Gracias. No, pues Coincido. el Andy es un personaje, pues hermano. El Andy es el Andy. Verdad, es el Andy. Sí. Gracias, chicos, realmente es un gusto poder hablar con ustedes. Ustedes saben que siempre que requieran estoy ahí. Cualquier cosa que quisieran hablar conmigo, lo que sea, un abrazo les mando en los diferentes lugares en los que estén. Gracias a todos los que han escuchado, y me emociona mucho realmente poder tener esta calidad de amigos, de personas que entienden, una enciclopedia andante como es el Diego, una ingeniera tan increíble como es la Crux, porque lo que hace es ingeniería, ¿no? En general, no estamos hablando solamente de lo que he hecho con el Abismo, sino con el Illimani y con varias otras cosas. Las composiciones de Diego son increíbles, es decir, y el Cone, que nos
les dice gourmets cuando el chef principal es este querido Cone, donde Bravo. si no fuera por el Cone no habría muchos de nosotros, ¿no? Así que les agradezco, no saben cuánto, y les mando un abrazo muy, muy grande. A ustedes, a los que nos escuchan, todo mi apoyo, y como la club, de hecho recuerdo, pura joda, nada de drogas. Sí, De mi parte, bueno, agradecerles igual a ambos, aquí con los muchachos estamos intentando hacer este podcast para charlar de muchas cosas. Ya en la primera temporada, si he podido escuchar algo, bueno, hemos hablado sobre varios géneros. Para esta segunda temporada, como la llamamos, tener gente invitada, ¿no? Amigos, músicos. Empezar con ustedes para nosotros lo dijimos desde un principio, era clave para tener todo el tema de los orígenes de la movida acá. Y es realmente un gusto, ¿no? Porque ambos son amigos nuestros y me ha gustado muchísimo. De hecho, yo creo que quedan algunas cosas todavía por conversar, entonces sí, vamos a poder ver de armar en algún momento, si es que ustedes están disponibles, obviamente, para hablar tal vez de algo más específico sobre algún género. Entonces, pero digamos que por esta edición ha sido una maravilla poder escuchar y saber un poco más de cómo se ha originado toda la movida, ¿no? Así que agradecerles, mandarles un fuerte abrazo, que se sigan cuidando y esperar que la pandemia, como decía el Cone querido, nos pueda aflojar un poquito, como para volver un poco a retomar, ¿no? Toda la movida, toda la música, los conciertos y demás, seguramente con nuevas medidas de bioseguridad y demás cosas, pero que bueno, que poco a poco podamos ir volviendo a seguir construyendo, ¿no? Todo lo que se ha estado haciendo desde diferentes lugares y desde diferentes puntos y bandas. Así que nada, un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos, de verdad, y un abrazo muy fuerte, y que viva la música. Solamente agradecer, muchísimas gracias, y invitados para una próxima, porque yo sé que el Cone y el Andy tienen muchísimas más experiencias que compartir y muchísimas historias más que son muy importantes que las charlemos entre todos, que se comparta y se socialice para que no se queden ahí solamente entre un grupo de amigos, que todo el mundo sepa y nos podamos también ver reflejados en esas experiencias que son súper importantes, que son parte de la historia de nuestro under nacional tan bonito que amamos tanto. Así que hasta la próxima, muchachos, muchísimas gracias. Ya, cerrando entonces, como les han dicho los demás, de verdad espero que puedan acompañarlos una próxima, si les interesa, y de verdad yo les quiero hacer la invitación para hablar de algo que hemos dicho merece un podcast, que es el Illimani Metal. Para mí es súper importante, y bueno, ustedes saben, ¿no? Ustedes todos han estado conmigo ahí cuando han nacido, y es algo de lo que yo estoy muy, muy orgullosa, y ojalá que sigan, ¿no? Y otra anécdota. Ojalá que siga, eso tenemos que pedir, Cruz. Ojalá que siga. No está fácil, sí. No está fácil, pero lo vamos a lograr. Y gracias al Illimani igual está aquí el Marcos, porque el Marcos ha participado ahí con Mazone, y gracias a eso también lo conocimos, y es parte del Abismo desde entonces. Yo quería cerrar contando una anécdota de algo que siempre me acuerdo, que era cuando íbamos a tomar café los tres, y era para discutir, ¿no? de las bandas en el Illimani y eso, y o sea, muy poca gente tiene la idea de lo que en realidad íbamos a hacer ahí, ¿no? Y alguna vez alguien me comentaba, te he visto con tu familia, digamos, ¿no? Porque pensaban que el Cone y el Andy eran, no sé, pues mi familia, digamos, que estaba tomando café. Tu abuelito y tu hermano. Sí, mis tíos, no sé. Sobrina Cruz. Sí, yo era más changa, ¿no? Entonces quizás me veía bastante changa, pero, o sea, me parecía increíble como esa experiencia de estar con ustedes dos, o sea,
era muy diferente a estar hablando en el mismo nivel, ¿no? O sea, ahí no había diferencia de edades, ni de géneros, ni de nada. Los tres teníamos el mismo peso, porque éramos jurados. Entonces, eso es algo que valoro y que voy a llevar siempre conmigo. Gracias. Chao. Un abrazo a todos y muchas gracias. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Abrazo, cuídense. Chao, chao, gracias.